¿Estás? Are you there? Are you there, chabón? Ahí está. Por supuesto, acá estamos. ¡Hola! Sabes que vos me habías avisado que me conecte cuando empezaras a hablar, pero claro, yo estaba esperando que te desilencies del Meet y de repente, ¡Qué claro, o sea, pelotuda! no Claro, hice la nunca. relación. Yo No, no, nunca. no, Yo estaba hablando y le estaba diciendo que entre y el chabón no me escuchaba, pobre. Ahí está, perdón, no ahí lo pasa saco nada, nada. el acople, ya está. Porque claro, él Ahí estaba escuchándome por otro lado, porque esta boluda está muteada, no me entero. después, por las dudas, te vi que estabas hablando y entré porque digo, bueno, capaz que en una de esas ella va a avisar que tengo que entrar por acá y no lo voy a escuchar, sino, porque nada, primero veríamos hablando por este medio. La señora siempre se tiene que mandar alguna. Acá ya está en el chat, lo saben. En el anterior tiré el vino por cualquier. Lo tiré en el teclado, lo rompí, después lo arreglé. No, qué Ya mala es. suerte. Sí, ya sabe la gente acá que. Pero hay muchos nuevos. A ver, tenemos a Rula de Lugano, Rulita, Una Cachivache, genia la Tesla. querida Rula. Sí, yo la conocí en una presentación de libro. Cachivache, Inner Redrum, El Tredeador. Ahí acá hay algunos que son de acá y hay otros que es tu fandom, me parece, ¿eh? Es probable. ¿Sabes qué? Em, Yo quiero destacar la presencia de un nick acá que necesito a destacar, ver. que es OnlyFans de Carrió. Me parece OnlyFans de Carrió. conceptualmente maravilloso, increíble, y no puedo pasarlo por alto. Yo creo que hay un público y un mercado para todo, así que debe haber gente que quiera Que consumir un quiera OnlyFans de consumir. Carrió, Sí, definitivamente. sí, sí, total, la bancamos, la bancamos. Bueno, hay saludos desde Córdoba, está Tom Soniano también, que lo tenemos ahí de Twitter. Geminiana. Me esperaba un señor, dice Geminiana, y puso No. ojitos. Así que acá ya empieza el chat paja a configurarse. El pueblo gordista. Ay, no lo leí. El pueblo gordista. Ah, se me perdió. Bueno. Yo también lo estoy buscando, no lo veo. El Quiero pueblo gordista destacar da el que alguien presente, qua puso front. el gigachad de la historia. Bueno, Tesla Guillermo, saludos a Boedo, aguante Boque. Tesla Guillermo es la, no quiero decir la media naranja, porque todos somos naranjas completas. Sí. Dicho progresismo en sangre. No, em, pero el compañero de Rula y son dos genios ambos. Y hoy Ah, avisaron que iban a estar viendo a Boquita y que después de sí. Boquita se iban a aprender a esto. Es mi germu, dice mi señora. Qué La grandes que Jabru. son, Tela. A Rulita la conozco. Y tenemos a. Ah, Firewall dice: pobre, pobre, no sabe las garras de qué chat está cayendo. Porque sí, acá ya estamos creando esta mitología que no está tan alejada de la realidad. De que este chat hay de todo. Hay algunos libertarios, pero básicamente estamos todos un poco derruidos en términos sinápticos y además somos medio malandras, entonces, bueno, pero vamos a comportarnos porque hay un invitado, les puedo pedir, por favor. Hay bordistas de Perón, hay bordistas de Lenin, hay de todo. Bueno, me parece muy bien que tenga un fandom. Lo banco mucho esto, porque es En, necesario un mimo al alma. Cuando hago, por ejemplo, transmisiones sobre temas como Montoneros, el surgimiento del peronismo o de la Revolución Rusa, es hermoso porque si bien hay una amplitud ideológica respetable, de repente tenés peronistas de Perón discutiendo con peronistas progresistas, con peronistas de izquierda, con peronistas filomontoneros, trotskistas, marxistas-leninistas, estalinistas, Sí, anarquistas, sí, sí, algún sí. liberal conservador incluso, clásico, algún libertario suelto. Así que Eso es nada, esas hermoso. internas en el chat son hermosas. Bueno, y me diste el pie fundamental para empezar a hablar de, porque acá claramente también hay una charla intergeneracional de una señora que ya tiene sus Eso años. te quería preguntar, porque vos siempre decís esta señora o que tiene 1000 años.
Y a mí me queda la absoluta duda de cuántos años Tengo tenés. 35 años. Lo que pasa que, viste, que cuando... A ver, tengo, no tengo 2 años más que Coscu. Pero hay un subrayado de generacional cuando uno hace contenido y de repente acá me entran pibe de 19 años. Vos decís, bueno, ya. Pero además, ¿sabes por qué acá me parece que lo generacional tiene un punto? Porque me parece que hay algo que tiene que ver con la subjetivación política y especialmente con el peronismo y con el kirchnerismo, que yo la veo muy modificada y que creo que tiene que ver, y acá después te voy a preguntar un poco con la divulgación en este sentido, pero que tiene que ver también con las plataformas, con Internet. Digo, esta cosa que vos antes contabas de las distintas vertientes, siempre en la política hubo distintas vertientes, ¿no? Bueno, en el peronismo ni hablar. Pero ahora me da la sensación de que está cada vez más atomizado y que algunas expresiones de eso son muy barderas, ¿viste? Muy poco peronistas en el sentido de amplitud, de como muy excluyentes. No sé si eso vos lo ves que sucede, yo lo veo que sucede en general en la subjetivación política de la juventud en general. Digo, pasa en el feminismo, pasa en la derecha, en los libertarios. Capaz que exagero y No, capaz que son discusiones muy tuiteras que después vas a una básica y somos todos amigos. Pero ¿vos ves eso o exagero un poco? no, yo también lo veo. Y te cuento además mi postura al respecto. Yo veo que hay incluso como una glorificación de lo atomizado, y acá espero que nadie me corra. No, alguien me va a correr por izquierda seguro. Sí, 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 sí. Pero pienso en todo este tema, ya sé que como hombre blanco del conurbano va a ser polémico, pero uno de los grandes temas es que cuando se plantea, no sé, la interseccionalidad, hay gente que lo termina interpretando como, bueno, no, en realidad mi lucha nunca puede ser igual, hipotéticamente hablando, ¿no? Que la de las feministas blancas, porque son blancas y no son doblemente oprimidas como las que somos, a su vez, eh, afrodescendientes, Claro. o el activismo gorde por comparación a otras fuerzas. Y todo se termina atomizando y disgregando. Pero no es solo un tema con el campo progresista, si Mm, queremos. También lo veo en el caso de los liberales, incluso aunque no lo creas, ellos tienen sus propias internas porque dicen, no, yo soy eh, anarcocapitalista, claro. no, yo soy minarquista, no, yo soy liberal clásico. Y tienen esto. Y creo que es en gran parte un producto de la mezcla para nosotros es controversial porque laburamos en redes, la twitterización de la política o de la formación. Vos fíjate que algo que tuvo el periodo 2017-2018, que fue como el periodo de la gran era dorada de la cancelación, Sí, si lo sí, 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 pensamos, ahí fue como... es que parecía que doctrinas o filosofías políticas se resumían en 120 caracteres, por así decir, y uno se aferraba a consignas y estructuraba su pensamiento en sí, coincidía o no con estas consignas, con esas premisas, entendías como absolutos. Claro. Y vos fijate que eso de repente te lleva a que, mira, la realidad es compleja. Por eso también creo que es un fenómeno de, sobre todo, la generación centennial. Te vengo a decir que vos sos millennial, tanto como yo, así que somos de la misma generación. Yo tengo 28 años, me llevas 7, tenés la edad de mi hermano mayor, eh, por dar un ejemplo. Y lo veo mucho más con los chicos que hoy en día tienen 20 años, con los chicos que hoy en día tienen 18, por supuesto, y los adolescentes ni hablar. Pero pienso, por ejemplo, en que hay una actitud también en jóvenes que se asumen directamente sin el paso previo, peronistas de Perón ortodoxos a los 18 años. Claro, sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque lo ven como una posición, entre comillas, extremada, auténtica. Claro. Y a los Ah, 18 años, ser peronista de Perón, ortodoxo, fuerte, no sé si es, por ejemplo, el camino natural que hubiéramos tenido los de la generación anterior. total, y además me parece que una diferencia es que los que nos politizamos y entramos al peronismo de una manera más intensa, vía kirchnerismo, no era tanto por una identidad, sino por una serie de hechos y de causas, ¿no? De que había un tipo que te decía, bueno, estamos peleando con el campo en la 125, ¿no? O estamos peleando por lo que sea, como que
había una interpelación no tanto identitaria, que después se construía identitariamente, pero no es que vos decías a priori, bueno, soy kirchnerista y después viene el resto, sino que vos decías, bueno, me gusta lo que está haciendo este tipo, bajando los cuadros, bla, 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 y voy construyendo mi identidad a partir de también bucear en la historia, porque yo me empecé a profundizar en la historia del peronismo a partir de esa subjetivación política. De todos modos, para defender un poco también a los centennials y a ese modo de politizarse, me parece que hay también un potencial de que la identidad política circule de esta manera, porque hace que sea atractivo, ¿no? Y que sea divertido. Ya no es la política con su gris, con algo que no te llama, sino que se puede convertir en un fandom, ¿no? Se puede convertir en una serie de símbolos. Y quizás de ahí irse a otra cosa más compleja. Y yo creo que vos en parte y otros divulgadores, pero lo veo en lo tuyo, haces eso, agarrás la potencialidad de lo que puede ser presentarse con eso, con los memes, a ver, con todo ese tipo de modos de comunicación, y después propones algo que tiene que ver, bueno, hablemos de historia, profundicemos, complejicemos el eslogan, la posición, ¿no? ¿Cómo ves esa retroalimentación que sí puede ser positiva, de agarrarse de esas cosas que tienen que ver con la subjetivación política tuitera, pero llevarla a otro lugar que por ahí tenga que ver con otra cosa? Bien, creo que eso tiene que ver con que uno engancha, uno se difunde a través de un medio, puede atraer a un público, pero para que primero tengan ganas de escucharte 2 horas hablando de historia, los tenés que haber enganchado, cachado, pescado con algo. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que es muy difícil partir de lo destructivo. Porque cuando uno parte de lo destructivo, solo puede atraer desde lo destructivo. Y pienso en el discurso de la cancelación, pienso en el discurso de odio encubierto de intelectualismo. Y creo que hay mucha gente que, por ejemplo, puede llegar masivamente con mensajes cortos, muy limitados, pero eso no tiene posibilidad de construir algo o un argumento más, no, no en el sentido de que puedan construirlo ellos, tranquilamente en poder, pero aquel que se ha logrado vender desde el punto de lo corto, de lo inmediato, de lo rápido, de lo fugaz, es muy difícil que te enganche para una explicación más desarrollada. Yo creo que por eso siempre tenemos que tratar de complementar o enganchar. Cuando yo empezaba una historia para millennials, uno de los formatos que más utilicé fue el meme histórico acompañado de explicación que terminaba llevando no solo la descripción de la foto de Instagram, sino primera parte, segunda parte, así de los comentarios. Porque el punto es enganchar para llevarles a alguien, mira, todo esto que uno, no sé, tiende a pensar como, sencillo, inmediato, tiene un trasfondo más complejo. Y por dar un ejemplo, el otro día hablando, en todos estos días estoy hablando de la Revolución de Mayo y los próximos días voy a seguir hablando de la Revolución de No, Mayo. nunca es suficiente. Y uno puede partir de ir al sentido común de lo que muchos consumimos en la escuela, de lo que nos llegó con esa cosmovisión clásica de la historia, y después en un momento tenés que proponer algo más. Y eso es al menos lo que yo estuve tratando. La otra vez estuve en Caras y Caretas, en donde no es que quiera hacer el chivo, sino que quiero dar un marco. Da el chivo, es acá, es ahora, es con vos. Yo estoy armando un ciclo que el otro día llegué a la conclusión de que más que decir que es una charla, tengo que decir que es un show, porque es como si fuera un show, como si fueras al teatro a ver a alguien, pero alguien dando un stand-up, entre comillas, de historia, por así decir. Bien, pero ¿cuándo es eso? Decino. Yo estuve el sábado 14 y voy a volver a estar, es una vez al mes por ahora, voy a estar el 18 de junio, la entrada es gratuita, hay que anotarse por alternativa teatral. Y el 18 de junio voy a hablar de Güemes y Belgrano, porque tenemos el fin de largo que combina la conmemoración de la muerte de ambos. Y ahí yo doy un show, entre comillas, que son 2 horas hablando de historia. Yo ya lo hice una vez con Malvinas. Yo decía, 2 horas hablando de historia. Pero yo te puedo asegurar que entre risas, interacción y comentarios, todo eso pasa como si nada.
Sí. ¿Por qué es esto? Yo te voy a hablar 2 horas de historia, pero necesito partir de algo. Bueno, disparadores, memes, chistes. eh, ahora tiene que haber un contexto para que todo cause gracia. Siempre el humor requiere de una situación. Si no, después hay humor inmediato, básico, sencillo. Pero yo te voy a hablar de humor histórico en esto. Un ambiente, un clima, un contexto. Entonces, cualquier cosa que intente hacer ahora pienso que no va a llegar. Pero, por ejemplo, estaba hablando de los Habsburgo, y esto lo utilicé el otro día, después en otra charla, y bueno, estaba hablando, bueno, los Habsburgo construyeron una hegemonía europea, pero tenían un problema. Necesitaban casarse entre primos, y ahí va la cara del fundador de Shelbyville. Eh, bueno, ahí risas todos, y bueno, todos sabemos cómo termina eso, y foto de Carlos II con todos sus trastornos, producto Sí, sí, de sí. ser hijo Hijo de primos. no, peor, de tío y De tío y sobrina. sobrino. De tío y Qué feo. sobrina, antes, que a su vez ese era hijo de primos, que a su vez fue hijo de tío y sobrina. Ah, Bueno, sí, sí. La eh, coctelera que eran esos genes, boludo, por estaba en, Dios. en un nivel de confusión y de Fernet Robot que no daban más. Yo lo que digo siempre es que encima uno tiene que pensar que cuando se hacen las obras, ¿no? Y se hace el cuadro de un monarca, es el rey. Bueno, lo podés. Que no se vuelque. Ojo, ojo, guarda, guarda. Bien, bien. Bien. Es el rey. Vos no lo podés pintar feo. Vos lo tenés que pintar que parezca lo más fidedigno posible. Y a su vez, es como si fuera una imagen photoshopeada. Claro. Como se dice de Enrique VIII. Enrique VIII, si uno ve la lista de lo que comían en los banquetes de Enrique VIII, se reunían 50 personas y entre 50 personas comían, no, no es chiste, se comían 3 cerdos, 4 corderos, 50 aves entraban, no sé, perdices, em, no sé, X cantidad de kilos de dulces y de verduras. No, pero es algo increíble. Y el Enrique VIII, que uno ve en el cuadro, es un Enrique VIII flaco. No sabían, pero no era así Enrique VIII. Enrique VIII era mucho más gordo que lo que se ve en los cuadros, pero había que idealizarlo. Claro. Y uno ve a Carlos II o ve a los Habsburgo, que el otro día me la pasé haciendo, hice una clase de 3 horas sobre Carlos Habsburgo, el primero, que ellos tenían este tema que es que eran todos así. Ah, mira cómo. Eran todos Tiene un así. nombre esto. No sé cómo es. No sé cómo se llama, pero tiene una mandíbula inferior para Sí. adelante y a medida que avanzan las generaciones terminan así. Perdón, pero la Como el realidad. libro de la sonrisa británica de los Sí, Simpsons, pero sí. con la cosa. Ah, listo, tengo que hacer ese meme ahora. Te voy a expropiar el Muy concepto para bien. hacer el meme Expropiese, del expropiese. el gran libro de las mandíbulas de los Habsburgo. Así. Expropiese. Y bueno, todo esto, a lo que yo quería, cuando uno ve esos cuadros, tiene que pensar esto, son la versión más linda de esas personas. Claro, claro. ¿Qué birra es? Acá Las preguntan. primeras fake. Imperial Cream Stout. Ah, pero claro, yo estoy tomando una IPA. Yo ¿IPA tuve qué? mi... No, igual he estado tomando IPA ayer. No, antes de ayer tomé IPA y APA. Pero tengo tendencia hacia las cervezas negras. Tengo una historia etílica particular. Un día lo hablaremos Sí, sí, tenemos que, ampliamente. tenemos que, tenemos que hablarlo. Cerveza Enward. Bueno, a ver, acá hay algo que creo que lo dijo Thomsoniano, pero un poco también lo estamos rodeando, que es el tema del uso de la historia, ¿no? Que hay toda una discusión, incluso una discusión teórica, ¿no? Porque claramente siempre la política usa la historia. Yo creo, soy de las que creen que no hay que usar la idea de uso en un sentido peyorativo, porque considero que es algo inevitable. En todo caso, hay mejores usos, peores usos. Pero incluso me parece que forma parte de la propia disciplina histórica estudiar esos usos. Digo, el uso que hizo el macrismo de los 70 años del peronismo, o cosas más históricas de, bueno, el uso que hizo el centenario de 1910 con, no sé, el Martín Fierro, por decir, ¿no? Como esas cosas. Pero ahora, volviendo un poco a las redes y estas nuevas politizaciones que vemos en las redes eminentemente, yo veo que hay muy fuerte una interpretación. Justo hoy veía a dos chaboncitos peleando, uno creo que era de izquierda y otro era como
había citado a Hernández Arregui, se estaban peleando, ¿viste esa típica pelea de Esas veinteañeros? películas de nicho. Sí, sí, Vos decís en Twitter, pensé que sí, era en sí. vivo. No, no, discusiones de Twitter, pero digo, en general lo que veo es un volver a los 70, ¿no? Para Sí, construir esas identidades. Por un lado, un López-reguismo, medio extraño, ¿no? Como una vuelta de Rucci, mucho mucho Rucci, Isabel. mucho Isabel, y por el otro lado, quizás mucho menor, diría yo, eh, una vuelta a la izquierda. Lo que pasa es que es mucho menor si lo comparamos. Y a mí la razón por la cual me llama la atención, y creo que ahí aparece también lo generacional, es que muchos de estos chicos se referencian con Cristina. Y que Cristina claramente, y el kirchnerismo, hizo una operación muy de centroizquierda dentro del peronismo, que tenía que ver con reivindicar el setentismo de las izquierdas peronistas, porque De Néstor la Milita... juventud maravillosa, Exacto. el propio discurso de Asunción de Néstor. Claro, y si uno piensa, bueno, el Chino Zanini, Nilda Garré, digo, incluso sujetos que formaron parte de esa generación de una manera muy activa, y entonces me llama la atención cómo pibes que se reivindican cristinistas o en una parte del kirchnerismo, a la vez combinan esta cosa de, bueno, reivindiquemos a Isabelita. Yo he visto incluso reivindicaciones de Isabelita desde el feminismo, que vos decís, la mina, pero fue totalmente anti cualquier legislación, porque sabemos que el peronismo siempre fue complejo con ese tema, pero Isabelita incluso estuvo en contra de la patria potestad compartida, que había sido una legislación del primer peronismo que la fusiladora barrió, si mal no recuerdo, y después se empezó a Sí, discutir durante la presidencia de Isabelita. Isabelita era como ya absolutamente derechoso. Entonces, eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa reivindicación de estas... y si lo ves vinculado con esta nueva ola de derechas que viene incluso global, ¿no? Eminentemente de Estados Unidos, pero que quizás ahí hay una conexión entre lo transnacional y la propia tradición que se lee desde otro lugar, desde esa moda, si se quiere, ideológica, porque estamos un poco viviendo una moda neoconservadora que es bastante visible, ¿no? bien. Vamos por partes. Sí, sí, te tiré Porque, como, tomá, desarrollad 20 bolillas. bien, es la pregunta a desarrollar la primera pregunta a desarrollar de un parcial. Em, tenemos que empezar sentenciando esto que tiene que ser contundente, sobre todo para los que creen que existe ese peronismo de Perón como un peronismo ortodoxo de principios absolutamente innegociables, rígido. El peronismo nunca fue eso, ni siquiera desde sus propios orígenes. A ver, Perón se presenta con la fórmula del Partido Laborista en una alianza electoral en la que había laboristas, que tranquilamente los podemos entender como los laboristas británicos, ¿ya? Partido político de los sindicatos, sindicatos que hasta el día de ayer muchos eh, mantenían una situación ambigua hacia reivindicar el socialismo y demás, radicales, ¿viste? Hoy en día está como esto, Sí, sí, estos son radicales, sí, son sí. socialdemócratas. O sea, el peronismo empieza con radicales. Les cuento que Arturo Jaureche era radical. A todos los Forja, que reivindican a Arturo Jaureche, Jaureche era radical y era irigoyenista. Y decía que el radicalismo irigoyenista era la continuación de los caudillos. Em, conservadores, miembros del conservadurismo popular. El mismo Quijano no era radical, era conservador, que fue el vicepresidente en la fórmula de Perón. Así que el peronismo parte de mezclar grupos diversos y toda su historia fue esto. Vos tenías un peronismo, en el primer peronismo, entre comillas, con John William Cook y tenías a la Alianza Libertadora Nacionalista, tenías las patotas sindicales y tenías a los laboristas. Lo único que hizo Perón históricamente fue cortar a articular, cualquiera que le... Bueno, claro. sí, además. Sí, pero... Además de articular, Sí, sí, cortar a cualquiera que le disputara el liderazgo. claro. Eso es Que algo. incluso ministros muy importantes, pienso Bramuglia u otro, bueno, Cipriano Reyes, ahí se empezó a picar después, que fueron fundamentales para el 17 de octubre, pero que después, y para el Estado Sí, sí. peronista, pero que después empezó como, ¿no? Cipriano Reyes estuvo en un calabozo ahí siendo torturado un poquito, ¿viste? Esas cosas hay que contarlas. Sí, Va, sí. no sé si sí, sí hay que Sí, contarlas. hay A que lo que yo me contarla, hay refiero, que hacerse no sé si, cargo. ojo, no sé si espero desde el
peronismo, porque acá hay una posición ambigua mía que en algún momento tal vez hoy discutamos. Yo he sido votante histórico del peronismo sin asumirme del todo peronista, que eso es algo que vamos a discutir después, eventualmente. Eh, no sé si es necesario, o sea, sí es necesario hacer una autocrítica o visibilizarlo, pero no sé si conviene para el peronismo partir de eso, obviamente Claro, a la hora de decir, bueno, esto es lo que venimos a proponer. sí, sí, sí. Dicho eso, el peronismo siempre fue amplio. Pero yo creo que lo que estamos viendo, viste que hablamos del el extremar las posturas políticas. Creo que un gran problema que tiene esta gestión del peronismo, porque yo no veía a estos peronistas de Perón en 2017. Mm. No sé si, o en 2018, al menos yo no los No, no, veía. yo no O sea, tampoco. hubo, qué sé yo, tuviste a, al- a los morenistas y eso, pero eran algo muy de nicho. Sí, sí, sí. Peronistas de Perón, así, ortodoxos, que acusaran de radicales a todos, de socialdemócratas, no era la norma. Mm. Yo creo que es un gran producto de la falta de épica que tiene la actual gestión. Vamos a decirlo. Claro. No, no me quiero quedar en eso. Estamos en un contexto social y económicamente atroz, Mm. la realidad. Yo creo, hay signos de recuperación y los años que siguen van a ser de recuperación, eso no lo discuto en lo más mínimo. Pero el panorama es bastante sombrío. Y el hecho de que la fuerza que históricamente ha hecho de la efervescencia, la movilización, la combatividad, se haya trastocado, ¿no? O se haya tenido que adaptar a un tiempo de moderación, a un discurso de cierta resignación a una realidad que es muy dura, lleva a que esa atomización que vemos en otras fuerzas políticas se traslada al peronismo de esta forma. No, en realidad nosotros somos kirchneristas y no estamos conformes con el grupo, con el gobierno, con la versión albertista del peronismo. Claro. Nosotros somos peronistas ortodoxos, bueno, no dicen ortodoxos, somos peronistas de Perón, tercer posicionistas, somos nacional justicialistas, lo he visto mucho, mucho, bueno, pero se ha visto más que antes, y decir, no, este es un gobierno socialdemócrata. Y creo que tiene que ver con este síntoma de época en el que es necesario considerarse como un sector reducido que tiene la fórmula para salvar a la Argentina y que, por lo tanto, es absolutamente puro. No, era otra palabra que quería decir. No puro. Impoluto, Impoluto e infalible también, impoluto, ¿no? Como, infalible. Siempre el error, el fracaso es el producto de no haberse aferrado a esas verdades inclaudicables, la innegociables, doctrina. como si el propio Perón en sí no hubiera tenido distintos posicionamientos económicos, sociales a lo largo de toda su vida. Y no estoy diciendo el peronismo, estoy diciendo Perón. Y hay que hacer un gran ejercicio para obviar que Perón habló del socialismo nacional o del trasvasamiento generacional o Fidel es tan comunista como yo. Nos Sí, tenemos que sí, hacer las mucho cartas los con boludos. Abelardo Ramos y en los 60 era como, digo, en el exilio era como, está bien, Sí, había de todo, pero hay muchas cartas muy eso. Y además y también creo que pasó otra cosa, que es lo que decís vos, absolutamente, y que tiene que ver también con la historia del peronismo y cómo no había solamente una cosa individual de Perón o del partido, sino que también había una influencia muy fuerte de fuerzas históricas transnacionales. Digo, uno no puede entender la AAA sin entender la CIA, sin entender Kissinger, sin entender la guerra anticomunista, el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? Pero además también hay algo interesante, que es que cómo cambió históricamente la cuestión, que hoy por hoy las cosas que decía Perón, por ejemplo, la comunidad organizada, que en su momento eran de tercera posición, hoy ya no son de tercera posición, porque hoy ya no tenés dos posiciones. Eso es otra cosa que yo por ahí discuto con los ortodoxos. Ustedes siguen hablando de la tercera posición cuando no hay históricamente dos posiciones. Hay una sola, que es el capitalismo, digamos, y el capitalismo
neoliberal, lo que quieras, en donde se le dice zurdo comunista a cualquiera que hace keynesianismo blandengue, ¿no? Entonces ahí, digamos, me parece también medio extemporáneo ese uso que usan, digo, esa remisión a la tercera posición, cuando vos la tenés que actualizar, porque la tercera posición existía cuando vos tenías la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran dos imperialismos. Hoy, que aquí tenés a la Cuba que los están recagando a palo, que se tienen que abrir, o sea, a China, ponele, pero China es un comunismo absolutamente sui generis, ¿no? No anticapitalista, sino todo lo contrario. Bien, sobre eso sí habría que hacer un hincapié terrible, porque de repente esto, el énfasis en la tercera posición, tenía sentido en 1950, en 1960. Ahora no tanto, aunque, bueno, yo tuve ocasión de tener una charla con un señor llamado Guillermo Moreno. Ya. Vos también te das todos los lujos, boludo. También tuve un debate con Gabriel Solano. Ah, mira qué bien. Vayan a Con, buscarlo con a Historia Solano, para Millennials. igual yo soy muy respetuoso. O sea, yo invité a hablar a Moreno y con toda la cosa que no compartía lo dejaba hablar, que Claro, desarrolle. sí. Y a Solano yo lo invité a debatir, pero le gusta mucho el micrófono y No terminaba largaba. hablando él. Y no largaba, no largaba, pero yo me considero muy respetuoso en general como norma, ¿viste? Como desarrolle, Mm, tranqui. claro. Yo después te digo lo que pienso. Y Moreno, que creo que es lo que representa, para muchos, el paladín de ese Mm, peronismo tercer posición, nacional justicialismo, Moreno dice la tercera posición contraponiéndolo a lo que llama la socialdemocracia y el neoliberalismo. O sea, yo lo que veo es que estos claro. peronistas, tercer posicionistas, Sí, sí, sí. ortodoxos de Perón, levantan esta bandera así. Y el gran punto que yo le veo es el siguiente. ¿Cómo reivindicás a Néstor Kirchner, que es, por ejemplo, lo que hace Moreno, apartándolo del proceso posterior? Y uno, Moreno, lo que sostiene es que, bueno, mientras yo Y te fui digo otra secretario, cosa. Néstor quiso ingresar el peronismo a la Internacional Socialdemócrata. O sea, ¿cómo ¿en apartás a serio? Néstor de la socialdemocracia, del No tenía ese progresismo y de todo lo dato. que no... Sí. O sea, no es que Alberto lo inventó. Alberto lo podemos criticar por otras cosas, pero esas cuestiones, o sea, querido Moreno, estuviste en el kirchnerismo que era lo más progre que había. Digo, el matrimonio igualitario, la pelea con Bergoglio. También eso, ¿no? Como la historia reciente de esta gente que se arma también un poco una historia a medida, lo cual es genuino, digamos, está todo bien, pero Es algo eso... histórico, Sí, digamos, de sí, sí. todos. Así que vos le dijiste, qué le refutaste ahí? Si está subido, chiquins, a Historia para Millennials, la entrevista con Moreno. Así que vayan a Sí, sí, buscarla. no, está subido. Acá No, dice yo, alguien, ¿para qué dice? Dice... Ay, ay, me lo perdí, boludo. Ay, decí que Moreno te quiso pasar el macartómetro y se la mandaste a guardar. no, Lo porque en un dejaste momento pedaleando en el aire. me empezó a, no, me empezó a decir, ahí veo que tenés un busto de Marx. Ese me dice, como que medio grueso. No, pero está, acá le digo, está el monumento al descamisado. Yo sí, ahí faltan lecturas del pensamiento nacional, un poquito. No, igual hubo un momento en el cual Moreno termina diciendo que Lenin era socialdemócrata, fue medio controversial esa parte. Fue como, No lo fue sé, como Rick. la parte de los Simpsons de es socialdemócrata, es basura, sí, señor Moreno. Todos son socialdemócratas. Igual es un tipo más que interesante, yo quiero decir, dejar Sí, esto. sí, sí, Es sí. un tipo más que Además con interesante el para compañero, hablar. por eso a mí a mí los morenos me hicieron de goma, me bajaron una cuenta, yo sigo, la vieja sigue ¿En enojada, pero serio? sí, 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 no, fue heavy el Uh, doxeo. Pero, pero a mí, que yo lo abracé al compañero Moreno ante la 125, que cantábamos, van a pagar las retenciones del gobierno popular, gorilas hijos de puta, escuchame. sí, Nosotros cuando estaba haciendo mierda el INDEC lo defendíamos a Moreno. Más morenista que eso no hay, boludo, porque ahora es muy fácil ser morenista, pero cuando se estaba mandando la cagada que se mandaba en el INDEC, ahí había que bancarlo al compañero. Y nosotros, el, bueno.
El otro día vos publicaste algo al respecto de los que lo quieren correr a uno, los que aprendieron que era el peronismo por Twitter, o los que no Sí, estuvieron en la calle cuando realmente se disputaba ese poder. sí, yo me voy un poco a la mierda, pero sí es verdad que a veces veo, pero acá estamos rodeando algo que para mí es fundamental cuando hablamos de antisocialdemócrata, antiprogresismo, que es la cuestión de género. El antifeminismo, digamos, no es una cosa menor, es una cosa que une distintas subjetivaciones políticas de varones, que vos fíjate que hay una cosa muy chaboneril y que a veces son muy similares. Los modos en que toman de punto a minas, en general minas progresistas. Digo, a Ofelia O, Fernández, por ejemplo, cuando se tuvo que ir a la mierda, no solamente, y yo lo veía, no solamente le hacían mierda a los libertarios, también estos peronistas de Perón. Realmente hay una cosa ahí, y que además yo lo sé porque cuando yo saqué mi libro, lo que les jodía era que Perón tenga un cosito rosado y tenga alitas, boludo. Y el hecho de que como yo era feminista, bueno, creo que ahí, y de hecho ellos mismos lo dicen, la oposición al aborto es uno de los temas fundamentales, la cuestión de la familia. Si vos ves los spots de Moreno, que by the way le fue bastante como el orto, ¿no? Pero los spots de Moreno es él con su familia, que le da un beso a la... medio Alf. ¿Se acuerdan ese te iba spot a decir, podría maravilloso? tener la banda sonora de Sí, Alf, boludo, sí, sí, sí. tranquilamente. Creo que ahí hay otro elemento interesante para pensar el antiprogresismo, como creer que el peronismo de la cosa sana es la familia nuclear, que en realidad le están echando la culpa a las feministas de una desarticulación de algo que nunca existió, porque, digamos, la Porque el familia peronismo como... legalizó la prostitución, por ejemplo, ¿no? Digámoslo. Claro, exacto. Y además, incluso cuando el peronismo tomaba a la familia como una manera de arte de gobierno, a la familia nuclear como el centro, también el peronismo sabía muy bien, y ahí aparece el trabajo de la Fundación Eva Perón, que muchas familias de los sectores populares eran monoparentales, la mujer con los pibes, ¿no? Entonces nos acusan a las feministas de una desarticulación que en realidad tiene que ver con procesos históricos mucho más amplios, ¿no? Pero y nosotros las feministas en todo caso, bueno, estamos planteando y peleando por otras cuestiones, pero el hecho, o viste que ahora salió a partir de lo del censo que somos pocos porque y aparece esa cosa de que Soros y la agenda globalista hacen que no tengamos pibes, entonces el feminismo es una ideología antinatalista, unas falopeadas hermosas, pero que están operando en estos sectores ideológicos de los que hablamos. Bien, sobre eso bastaría con señalar que en el mundo desarrollado, entre comillas, o en los países que tienen cierto nivel de vida, aunque no lo crean en términos mundiales, Argentina es un país que está bien posicionado como en lo que es a nivel de ingreso, hay una tendencia a que caiga la natalidad. Acá quería destacar un mensaje porque es a lo que yo quería ir ahora. Que dicen, pero el peronismo no es una tribu urbana o un código estético. El peronismo es lo que hicieron los laburantes. Y acá yo te quería señalar algo que lo podemos debatir, por supuesto, ¿no? Porque también, no creo que es lo que me digas vos, pero me dirás, bueno, pero sos muy varón para señalar esto. Y acá es donde te podés poner en guardia. Eh, yo creo que es más bien un producto de la partidización de esas disputas. Y acá creo que hay un tema que es fundamental. Eh, yo nunca la jugué ni de aliado ni nada, pero no sé, encuentro, puedo buscar posteos míos discutiendo, che, ¿cuándo legalizamos el aborto? En 2015, en Claro. 2016. Eh, pero creo que ha habido un gran problema en partidizar esas banderas. Bien. Y es algo que se vivió mucho en el contexto del macrismo, en donde claramente, y esto lo veo, por ejemplo, lo vi en mi alumnado, me he encontrado montones de chicas que de repente obviamente ingresaban por una cuestión de compartir esa consigna al feminismo, pero de ahí al diálogo con el peronismo y al diálogo con la izquierda. Claro. Y al contrario, en la vereda de enfrente, montones de chicos que estructurando su discurso en función de, che, el aborto está mal, se pasaban a los amarillos Claro. o posiciones conservadoras. Yo creo que en parte por todo este discurso de la atomización, el hecho de que hayamos convertido, tal vez por un excesivo consignismo, esto es una cuestión de posiciones. Che, si vos
¿No estás a favor de esto? Sos todo lo contrario a mí, déjame de seguir, me podés eliminar de tus amigos, por favor, etcétera, que es algo que se vio mucho cuando no se aprobó el aborto en 2018. Mm. Va, la interrupción Sí, legal sí, sí, del sí. aborto. Y creo que ese excesivo partidismo y parte de esa atomización lleva a esto, que es lo siguiente. Cualquier movimiento mayoritario de consenso se disuelve porque uno está buscando a aquel que representa todas las banderas que uno comparte. Claro. Y creo que, de nuevo, no estoy diciendo que por esto no creo que el feminismo sea responsable de la derrota, pero sí creo que estar con un diálogo que apunta a atomizar constantemente o a buscar al sujeto más oprimido nos lleva a dejar por fuera a un sujeto que, si no está lo suficientemente politizado y no entiende esas consignas, se siente ajeno. Y creo que en gran parte el emerger de estas nuevas derechas y demás tiene por un lado a estos sectores que están fuertemente ideologizados en ese tono Sí, y son terriblemente conservadores, pero después hay una gran masa de votantes, que es el votante decepcionado, el votante frustrado, que es el que oscila, el que podría votar a cualquier partido en este contexto, pero va a votar sobre todo muchas veces por una situación de ajenidad, de sentirse algo distinto al sujeto que se espera que interpele. Y pienso esto en 2015, yendo a otro contexto electoral, cuando votar al kirchnerismo en cierto imaginario era una cosa de los negros. Y yo estuve rodeado de gente de clase media que, sin tener una afinidad ideológica estricta, votaba a Cambiemos. ¿Por qué? Porque consideraba que en el universo simbólico, representativo, ellos no entraban dentro del sujeto del kirchnerismo. Y creo que partidizar excesivamente ciertas banderas llevan a que esto sea una cuestión de posición ideológica, cuando debería ser una cuestión de consenso. O sea, no podemos estar discutiendo que el matrimonio igualitario está bien, que la educación sexual integral está bien, que es necesaria, pero el hecho de haberla partidizado lleva a que el sector dice, no, yo no soy kirchnerista, yo no soy peronista, entonces, claro. consiguientemente, no puedo apoyar esto. Creo que S- ese es un Estoy de síntoma de acuerdo. época. Sí. Creo que también a la vez vos necesitas articular con determinadas demandas y sectores para ir configurando un nosotros político y siempre va a existir el conservadurismo y otra cosa diferente, ¿no? Lo que pasa es que el peronismo siempre hay una disputa de, bueno, ¿para dónde va? Porque como siempre fue tan pregnante a las ideologías del momento, digo, podés tener a Menem, podés tener a Néstor, podés tener a... ¿No? Siempre está esta tensión de, bueno, hasta qué punto nos vamos a hacer eco de, por ejemplo, el feminismo, hasta qué punto no. Yo creo que ahí hay una cuestión, bueno, se armó todo un debate en el chat, acá tocamos un punto muy álgido, si las feministas son piantavotos o no. Y porque acá un muchacho dice, y muchacho imagino, las feministas se tienen que hacer cargo de que son piantavotos. También me parece que damos votos, compañero. No, yo creo Siempre que está esa no. discusión, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con vos en términos de la Basta con ver atomización y de también la la partidización. militancia, que está cada vez más, siempre fue bastante feminizada en el peronismo. A ver, A la diferencia de lo rama que pasa en femenina Twitter, del por eso, partido peronista. claro, por eso digo eh, también lo de el contraste con... Yo esto lo vi mucho cuando en la presentación del libro, las presentaciones del libro que me invitaban en básicas y es terrible porque hay muchas chabonas y el feminismo está totalmente interiorizado como algo popular. Y no te estoy hablando de Palermo o de Almagro. Es más, en el único lugar en donde se me planteó la discusión progresismo versus peronismo, adivina dónde fue. Fui a Almirante Brown, fui a Merlo, fui a Neuquén, fui a Río Gallego, fui a... En el único lugar donde se me planteó esa discusión fue en Almagro. Capital Federal. Después el resto no, porque las pibas están organizando su propio feminismo popular y ven todo potencialidad, ¿no? Porque, digamos, no deja de... También por supuesto que estoy muy consciente de que existen distintos tipos de feminismo.
por esta atomización que decíamos, pero también por una cuestión ideológica, política y de clase, ¿no? Pero bueno, ahí hay una... el feminismo está raro igual ahora, dice. Bueno, no sé qué quieren decir. Pero bueno, eso es toda una discusión. Lo que pasa es que yo creo que ahí, si bien estoy de acuerdo con vos, no es que no estoy de acuerdo, me parece que es importante la no partidización y a la vez igual eso siempre coexiste con que los partidos quieren sumarse esas fichitas, ¿no? Digamos, el kirchnerismo se quiso Sí, sumar esas obvio. fichitas y eso también te da un capital social porque te da alianzas, ¿no? Bueno, ¿con qué sectores de la sociedad te vas a aliar que van a ir construyendo tu identidad política? Pero estoy de acuerdo con vos que en sus formas más negativas eso tiene ese elemento. Pero también me parece que a veces hay una cuestión de que hay resistencias al feminismo que son obvias de cuando se discute relaciones de poder. Es como no esperar que durante el peronismo no haya habido resistencias de parte de los sectores dominantes. A ver, en 1995 había gente festejando en la calle y no era tres gatos locos, la iglesia y el ejército, ¿no? Creo que quisiste decir 1955, me desorientaste. Dijiste 1950... 1995, perdón. No era para corregirte, sino porque me quedé, digo, por el menemismo, sí, era una fiesta el menemismo. No, 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 quise decir, no, 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 quise Sí, decir sí, sí, ya el sé. bombardeo, claro, no, no, claro, el bombardeo, digo, tuvo un apoyo muy fuerte, digo, el antiperonismo era realmente una parte de la sociedad importante, no era que era solamente un grupo hijos de puta, porque si no, no se hubiese sostenido tampoco la proscripción, ¿no? Entonces me parece que también hay que reconocer que más allá de los errores de cómo se transitan esas ideologías, cómo se defienden, lo piantaboto, que yo tampoco lo voy a negar, digo, yo he tenido mis discusiones internas con el feminismo con respecto a eso, pero creo que también hay que entender que hay reacciones que son más allá de los errores que se pueda cometer, que son obvias, y sí, si te vengo a discutir poder y te vas a resistir, evidentemente, ¿no? Especialmente cuando los pibes, ¿no? Que están en esa situación de ansiedad, de salir al mercado sexual, ¿no? Ya es lo suficientemente traumático esa experiencia que quizás en generaciones anteriores estaba aceitada por, no sé, tenías 19 años y ya te estaban casando, o te mandaban a debutar con, viste, esa cosa de nuestros abuelos, Sí. o nuestros padres incluso, no sé, y ahora vos estás ahí y estás en internet y estás con pibas que te están diciendo que vos sentís que te están diciendo que por tener pene sos un hijo de puta. A eso les habla mi ley, ¿no? Cuando dice no voy a pedir perdón por tener pene, digamos. Y uno dice, amigo, a ver, ni siquiera sos la masculinidad hegemónica que solicita el patriarcado. Porque mi No, de ley hecho, es... hay un factor que esto lo veo de nuevo, que a vos te debe pasar con la experiencia del aula también. Que en un primer momento la llegada de Milei era justamente a la masculinidad no hegemónica, Hmm, a el chico más retraído que no era como si vos tuvieras que compensar masculinidad que no podías, no sé, siendo o el más fachero o el más deportista o el más canchero con una supuesta intelectualidad autoritaria, fría y objetiva. Los datos. Los datos. sí, No sí, sé si lo también. viste. Por Sí, sí, eso sí, 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 sí. se ve mucho. Yo soy también del ámbito bastante nerd. Igual me corren con que no soy un verdadero nerd. Pero por ser del ámbito yo, de los juegos de rol, de más chico, de más, o de los wargames, sí, sí, no, yo también soy bastante aparato, aunque no parezca. Em, Me ha pasado de mucho de ver en ese submundo que de repente esos discursos llegan muchísimo en un ambiente que es no solo muy varonil, sino que no logra cumplir, bueno, lo que se ha dicho históricamente de los incels que tienden a la derecha extrema. Hmm, Bueno, de repente tenés nichos como, no sé, el mundo de la programación, el mundo gamer, el mundo, no sé, del anime, que tiene una enorme llegada del discurso libertario y justamente un público masculino que no se siente privilegiado claro, porque corresponde al sector no hegemónico de la masculinidad, esto hay claro. que señalarlo. Sí, sí. Y de repente, entre
un movimiento feminista que lo extranjeriza y un discurso que le dice, vos en realidad no sos, no sos el opresor y te quieren atacar, es muy fácil que vaya para ese lado. Por eso está tan masculinizado el libertarismo, o sea, tirás... Sí, sí, vos mirás ahí una tirás una publicación concha, ahí, boludo, no toca el sí, 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 piso. no toca el piso, absolutamente. Em, Quería decir otra cosa y me olvidé, No. que tiene que ver con eh, la partidización, pero que no era por ahí. Sí, cuando se discute esto de que sea piantavotos, fíjense, nada, es una cuestión de observar cuántas mujeres votan al kirchnerismo, cuántas mujeres votan a la izquierda, y en gran parte termina siendo porque sienten que muchas de las banderas que en estos años se fueron profundamente feminizadas, como la interrupción legal del embarazo y demás, son una de las banderas de ese movimiento. Pero el problema de convertirlo de nuevo, excesivamente en banderas de un movimiento, es que de repente, si yo estoy en contra de esto, también tengo que estar en contra sí, de algo, de un derecho sí, sí. fundamental. Y Que en otros, Cristina sí. lo dijo una vez sobre nosotros también tenemos pañuelo celeste, digamos, Y la ¿no? corrieron por todo. Sí, sí, Me sí, dio yo una decía, paja. dale, boludo, y sí, Obvio, sí. claro. O sea, estás en el Bueno, peronismo, pero hermano. de repente lo que yo te quiero señalar. em, Hubo gente que llegó al peronismo, no sé, hace 2 años o hace 3, y que cuando se pone a Mansur como jefe de gabinete dicen, no, con los pañuelos celestes, con los antiderechos. ¿Ustedes creen que, no sé, Mansur llegó al peronismo ahora? Claro, sí, sí. No, Y además el chabón más pragmático del perdón, que universo, llegó al porque kirchnerismo al ahora. kirchnerismo, sí, y además el tipo más pragmático del universo. Que eso igual yo soy muy pro discusiones, porque las discusiones hay que darla, digamos. Las feministas ganamos un lugar o una serie de lugares a partir de rompernos la cabeza a patadas, ¿no? El problema es cuando vos decís, bueno, no, me voy de acá, dejo de votar esto porque no me banco ni una contradicción, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? La cuestión del purismo, la cuestión de... Yo creo que tampoco hay que irse al otro extremo, decir, bueno, que venga lo que venga, porque yo no soy ese tipo de peronista, ¿no? ¿Viste? O sea, yo si el día de mañana se presenta un Menem bis, no lo voy a votar, digamos, no es que es irrefutable, no es que, bueno, me interesa qué tipo de políticas en términos concretos van a llevar a cabo. Por eso siempre digo que para mí es más importante que te aglutine una causa, no una identidad. Y me parece que el problema de las subjetivaciones políticas actuales es que están muy ancladas en lo identitario, ¿viste? En el identitario pensado como, bueno, yo soy Como peronista de tribu. Perón, claro, Ah, como un tribu, exacto, tribu urbana. es que es casi para muchos se termina convirtiendo en eso y creo, no sé si para muchos, creo que para la juventud termina convirtiéndose en una cuestión de tribu urbana. De nuevo, no lo puedo no pensar desde la docencia, perdón, pero es Sí, mi sí, gran sí, sí, contacto sí, con los sí. adolescentes. Yo Claro, sí, trabajo, sí, sí, sí. actualmente tengo solo cursos grandes. Cuarto, quinto, sexto. ¿Vos das? Yo Tengo una duda. Vos ahora, sos bahiense, no, yo soy de Río Negro, del de sur, Río Negro, perdón, Río Negrina. Yo Río me refería que Negrina, eras del sur. y ahora vivo en La Plata. Y ahora igual no doy clase en el secundario, así que es un tiempo que estoy, pero sí bueno, en la universidad. Pero lo veo más, por eso mi termómetro es Twitter, ¿no? Eh, pero también lo veo, ahora que hice tantas charlas y discusiones con militantes que me cuentan que, bueno, gente que conocían que votaba el kirchnerismo, ahora pibes de 20 por ahí que son pro Milei, que voy a decir qué pasó acá, bueno, hola. Bien, por las dudas, no estamos diciendo que la ideología política es ser tribu urbana, por favor, No, no, no no, no, estamos no. diciendo esto. Nos estamos refiriendo A un a que modo de para muchos vivirla. jóvenes lo experimentan, así es, como una tribu o como si fuera un partido de fútbol. Y eh, yendo a todo esto, alguien había puesto que el feminismo no es piantavotos, lo que es piantavotos es la pobreza. Y yo creo que efectivamente el principal motivo por el que estamos en este contexto político y electoral es que estamos en un contexto en el que hay demasiada pobreza. No es admisible que haya tanta pobreza. Pasaron, no solo tenemos la duda de Macri, tenemos la pandemia, pero
todos tenemos un poquito la sensación de que el crecimiento económico, no sé si todos, pero muchos de nosotros tenemos la sensación de que el crecimiento, la recuperación económica va a quedar y está quedando para unos pocos, Sí, sí, sí. y que el salario es muy bajo. Em, y el problema, creo yo, es que una vez que hemos convertido esas banderas, esas consignas en banderas de un movimiento político determinado, cuando ese movimiento, entre comillas, fracasa o está derrotado políticamente, ahí se van esas banderas. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, total, que hay, por lo que decías vos, de atarlo. Acá me dicen, no es que uso Twitter como termómetro, boludos, les estoy diciendo que justamente estamos haciendo un cuestionamiento, un modo de subjetivación que no es representativo de cómo los militantes orgánicos realmente se constituyen, pero que es muy sonante a tal punto, como los libertarios, digo, aunque Milei ha logrado saltar ese cerco claramente, pero son tan sonantes que cualquier creador de contenido, hagas un libro de mierda como en mi caso, se las va a ver con esos grupos porque son muy jedes. Y no, a ver, si bien yo creo que siempre a las plataformas hay que ponerlas en el lugar mínimo que deberían tener, también es verdad que hoy tienen una función más importante de cuando yo entré a Twitter. Por algo hay gente a la que se le paga para tuitear a favor de tal o cual gobierno. Esto es algo que se empezó a configurar de una manera mucho más clara con el macrismo, que fueron los primeros que la vieron. No solamente Twitter, que es la más minoritaria, sino también YouTube, sino también... por eso, yo creo que no son mundo aparte. Lo que tienen es unas características muy específicas que no son representativas, porque, por ejemplo, en Twitter es una red de 5 millones de usuarios versus, no sé, el triple o mucho más de Instagram, por decir. Más del 60% son varones, mientras más del 50% en Argentina de los votantes son mujeres. O sea, ya ahí tenés una distorsión de lo representativo. Y además es verdad que también en términos de clase, son pibes tirando de clase media. Los politizados que usan Twitter, ¿no? Por eso vos ves esto de que hay pibes que te dicen, digo, a mí me ha corrido cada pelotudo de clase media. No, porque vos no sabés lo que es el barrio, los sectores populares, amigo. Todo bien, pero a mí no me tenés que venir a contar esa mientras te haces el cafecito en la Nespresso. Digo, todo bien, y además yo nunca fui anti. Nunca jugué esa carta, ¿no? De, bueno, a ver de qué clase sos para opinar. Pero si me la venís a jugar, te la voy a devolver porque conmigo no varones. Pero, o sea, me parece que las dos cosas. Por un lado, las plataformas son importantes para intervenir políticamente y me parece que tanto Pablo como yo, si estamos ahí es porque creemos que tiene alguna función. No digo solamente para intervenir políticamente de una manera de eslogan, sino para plantear discusiones, etcétera. Pero también es verdad que son espacios, especialmente Twitter, reducidos, con unas lógicas que se vuelven muy de nicho, que puede ser muy interesante, eso no lo... No. A ver, la literatura también hoy en día es algo bastante de nicho, si lo comparás con el fútbol. Ahora, eso no hace que no sea interesante, intenso, y muchas veces también lo que pasa en Twitter es que hay cosas que parecen de nicho y muy de Twitter que después se amplían. Eso pasó con el feminismo. Yo me acuerdo que a las feministas en 2013, 2014 nos decían, bueno, ustedes están hablando de algo muy tuitero, muy de clase media, que no le importa a nadie, y después pasó lo que pasó. Entonces, a veces también puede ser, a veces, un buen termómetro de emergencias sociales, me parece. A veces, no siempre. Con los libertarios podríamos decir lo mismo. Eran unos pelotuditos de Twitter que nos rompían las pelotas y ahora, mediante crisis económica, mediante un montón de cuestiones, pero ahora está Son, la- siendo... son la tercera fuerza nacional, por Claro. más que la izquierda no lo quiero ver, Ah, sí, ya, son ya, la ya tercera está. fuerza nacional. Es que, a ver, es muy sencillo. Uno dice Cava, es verdad, sacaron 14% en Cava y 6% en provincia, si no me equivoco, y un poquito sacó Expert y un poquito más sacó del Caño. Pero porque no se presentaron en todas las provincias. Cuando se presenten en todas las provincias, ahí izquierda va a poder, perdón, quiero hacer esta aclaración. La izquierda trotskista, va a poder darse la cabeza contra la pared de que no tiene sentido festejar un crecimiento de la izquierda cuando de repente
ese crecimiento es superado por el crecimiento de la extrema derecha. La extrema derecha, en los términos acá, alguien me va a decir, no, la extrema derecha sería nacionalismo fascista. Bueno, pero en nuestros términos, esa es nuestra, entre comillas, extrema derecha. Y va a haber alguien que me diga, no, estás pensando en categorías europeas. Pero lo cierto es que esa es la categoría en la que ellos mismos se piensan, en la que la mayor parte de la población lo piensa. Dicho eso, vos hablabas del tema de la masculinización. Te voy a dar una estadística. Yo claramente no hago el contenido que consumen esos sectores, ¿no? No. Pero en YouTube, o no mayoritariamente, alguno tengo. En YouTube tengo las estadísticas de que el 80% de mis suscriptores son hombres. Y en Instagram, el 45 o 46% de mis suscriptores son hombres. Fíjate esa enorme diferencia Claro. y de repente como YouTube es claramente un nicho en donde hay una hegemonía Sí, sí, sí. derechista, libertaria. Y es justo un público masculinizado. No estamos diciendo, por favor, que nadie me diga, no, los hombres tienden a la derecha. No, sino que la base de votantes de esos sectores tienden hacia una masculinización. Sí, y también, bueno, eso es claro, y también las minas tenemos este problema, que es algo que yo vengo rompiéndole muchas pelotas acá a los que están en el chat, rompiéndoles incluso las pelotas a ellos como consumidores de contenido político, que es muy difícil hacer contenido político, incluso también de divulgación. Y eso es algo que nos diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en el left-tube estadounidense, que a ver, el left-tube son bernisanderistas, que acá sería lo mismo que ser kirchnerista, en términos de programa, es un programa keynesiano más o menos, digo, no tiene mucha, no tiene nada que ver con el trotskismo, por supuesto, pero allá sí, hay muchas minas, hay muchos trans, digo, y acá, viste, es una cosa un poco difícil y es transversal ideológicamente, si bien claramente los libertarios es mucho más fuerte, pero acá, bueno, nos bancamos que nos conduzca una mujer, pero después, si queremos ver un análisis político, vamos a ir a buscar un chabón, humor político, vamos a buscar un chabón, ¿no? Como que hay ahí una complejidad y también no te invita, porque vos fíjate, a ver, tomo como ejemplo a Ofelia, que es la que en un momento se fue totalmente hinchada a las pelotas del acoso. Y así como le pasa a Ofelia, le pasa a minas que hablan de política. Entonces se genera un ambiente muy poco atractivo. Y bueno, ¿y esas minas que están haciendo? Y no sé, están consumiendo astrología, o están consumiendo tutoriales de otra cosa, o están hablando de feminismo, pero dislocado, digamos, de la política en un sentido más amplio o más de... Entonces ahí hay un problema nuestro también, digo, de las mujeres para constituirnos en productoras, pero también como en consumidoras de contenido político. Porque eso es algo que veo también acá, digamos, acá también yo tengo, si hago una encuesta, también son más chabones que minas. Pero me parece interesante eso que dijiste de la diferencia entre Instagram y... Acá Rula de Lugano dice que en Instagram son más minas porque te quieren cosificar. ¿Te das cuenta de la falta de respeto? Es una falta de Qué respeto increíble. absoluta. Perdón, Ya no hay perdón. moral. El leoncito pone, pero Pablo, yo a Instagram voy a ver cosas suculentas. Por eso te siguen más mujeres. Todos los hijos de puta. The Master of dice a las mujeres no le interesa la política. No. Creo que acabo de dejarlo claro. A las mujeres les interesa muchísimo la política. Pero hay una gran dificultad para constituirte en alguien que opina y que te den cabida. Y eso es algo que yo veo que se está modificando, porque yo veo que sub 30 hay cosas, pibas que hacen chistes geniales en Twitter, digo, humoristas. Bueno, la tenemos acá la Leila Becha, que que hace Twitch y YouTube y contenido político, ella es de ciencias políticas. Hay cosas que están cambiando, pero todavía eso está muy masculinizado, es muy difícil. Y a ver, es una cuestión también no que a las mujeres no les interesa la política, sino que no te están interpelando. Y acá volvemos al peronismo. Evita Perón interpelando a las mujeres para que se involucren y
metiendo representantes en el Congreso como nunca antes ningún partido en la historia argentina. Entonces, también necesitas que sea atractivo para vos, ¿no? Y si mediáticamente vos, si sos una mina que te dedicas a la política, tenés menos chances de brillar que si te dedicas al periodismo de espectáculo, bueno, eso es un problema social, ¿no? Histórico también, no solamente un problema de que a las mujeres no nos interesa la política, porque qué es lo que hace que nos interese o no también, ¿no? Que además me parece muy erróneo, pues yo creo que no, yo creo que hay un interés. El tema es que ese interés se transforme en, bueno, voy a hablar, voy a involucrarme, voy a intervenir. Me parece que ahí aparece algo de ese tenor. Ahí le estás Bueno, esto hablando. que vos decías me parece muy importante porque la gente lo suele omitir. Uno dice, se aprobó el voto femenino. Pero cuando se aprobó el voto femenino, en realidad también se aprobó la posibilidad de que las mujeres fueran electas como candidatas a legisladoras e ingresaron diputadas mujeres por la rama femenina del peronismo. Así que los que dicen, no, ustedes llevaron el feminismo al peronismo. Ya Está existía. bien. Eh, Está bien, era una... Evita igual, ojo, Evita no se consideraba Claro. feminista, pero no se consideraba feminista, no sé, como Perón era anticomunista, pero en su momento llevó adelante la legislación laboral más progresista de la historia argentina. Exacto, son cosas vinculadas con el peronismo y además Evita era antifeminista en una época en que el feminismo era antiperonista, porque también el peronismo se manejaba mucho así, era, ¿estás conmigo? Aguante, eh, ¿no? Es como, qué sé yo, o sea, claramente iba a ser antifeminista si todas las feministas más notables del país eran eran antiperonistas, digo, Victoria Ocampo, la rama más liberal, digamos, del feminismo. No, y ni siquiera liberal, sino también, bueno, sí, también en cierta manera, pero los socialistas Claro, con Alicia Moró de Justo y demás tenían a sus representantes que después, por ejemplo, apoyaron a la Libertadora en el claro. 55. Claro, sí, 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 todo el grupo sur. Por eso, bueno, lo que me parece que también rodeamos lo mismo, porque acá hablan de las etiquetas, cómo a veces las etiquetas te atomizan y cómo un proyecto común, porque el peronismo es eso, es un montón de gente que venía de distintas tradiciones, que se cagaban a palos, pero que se unieron en pos de un proyecto común que tenía que ver con una legislación, con un armado económico. Y estoy de acuerdo con vos que quizás ahora donde está muy poco claro ese proyecto común, no solo porque hay discusiones en el frente, sino por un montón de cuestiones de crisis económica, está es un poco desdibujado, entonces quizás eso se responde volviendo al pasado, buscando símbolos, que a veces a mí me sorprende porque digo, pibes, eso, como decías vos, de 18 años reivindicando la triple A y vos decís, es un montón, O a chabón. Rucci, qué sé yo, ¿Qué viste, hay, es como Arruchi? medio Vos ambiguo. decís, ¿qué es eso? Eh, Quería decir dos cosas de esto que estabas diciendo. Y ahora se me fue una. Pará. Discusiones al interior del frente es cuando el presidente anuncia que se van a impulsar retenciones al campo y después el ministro de Agricultura dice que no va a haber retención horas después. No, Eso es no hay pizza, inadmisible. como Lionel Hutch Sí, llegando, sí, sí, no sí, hay sí, sí. pizza. Pero acá quería destacar que alguien comentó y puso mil, al amigo todo. ¿Viste cuando hablábamos, no? De no, porque esta gente confunde al peronismo con sus ideologías. Cuando Perón dice al amigo todo, ¿a quién está citando? Capaz te tiro esta pregunta, pero. Ah, no sé, yo se me escapa, no, no lo sé. Ah, Ah, porque la gente suele ver el video corto. Pero ah. Perón dice: en esto hay que seguir las enseñanzas de Mao. Mao dice que cuando se va a discutir hay que Me gusta tu. diferenciar Es mejor que quiénes el son los desaborido, tu Perón, ¿eh? amigos y quiénes son los enemigos. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener. No, ¿cómo es? Porque en esto. No me acuerdo cómo termina. Ay, me olvidé No cómo me termina. acuerdo. Me Ah, siento muy mal. Pero Perón está citando a Mao.
Claro, sí, Perón cita a sí, Mao cuando dice sí. al enemigo la injusticia, y uno después le dice, no, porque el peronismo piensa más allá de esas categorías europeas, y Perón, no sé, citaba a Mao. Y ¿Viste? otra cosa te En agrego, los 60, que eran un sí, tiempo particular. que ahí era muy Mao, un gran momento Mao de Sí, Perón, es como sí, las sí, sí. cartas, esas cartas, el zurdaje, amigo, porque, bueno, vos sabrás que yo, viste que a los PC siempre los tienen de hijos y yo los quiero mucho. Acá la Rulita me parece que es del PC, Yo, yo los quiero mucho, tengo muchos amigos. yo milité en el PC. Yo los quiero mucho, los del PC, boludo, grandes compañeros, hijos de puta, que los bardean a los del PC. Pero viste que lo tienen de hijos, los peronistas ortodoxos, los troscos. Los troscos, los Y yo digo, corren. dale, boludo, forro. Pero, ay, ¿qué te iba a decir? Ah, que hay otra, esto que decías vos de la cuestión de este modo de leer al peronismo como algo nacional, de no categorías foráneas, de la zaraza del mono. No solamente citó a Perón, sino que en el 40, en el 43, en el lanzamiento de fórmula presidencial con Quijano, cita a Roosevelt. ¿No? Ah, Sí, cita a Roosevelt, pero además lo cita de me una había manera olvidado. absolutamente... Yo soy de la idea que la economía hay que pensarla como la pensaba Roosevelt. O sea, Me había olvidado él, de él esa. en keynesianismo o estado de bienestar norteamericano, estaba todo ahí, tenía mucho sentido. Pero vos fijate, vos decís, bueno, Mao, está bien, te lo banco, pero citar a Roosevelt eh, y te reitero, no citándola como al pasar, sino diciendo, bueno, nosotros tenemos que entender la economía como la entiende Roosevelt. Por Porque eso, lo que hizo viste, Perón fue en gran parte lo mismo que hizo Roosevelt. Y la gente cree, perdón por esto, espero que nadie me quiera correr. un keynesianismo a la Eh, criolla. pero lo que hizo Perón fue un keynesianismo a la criolla. Dicen, no, los keynesianos. Perón hizo eso. O sea, agarren, vean, si yo les publico medidas del New Deal y hacemos el ejercicio, ¿esto lo hizo Roosevelt o lo hizo Perón? Como ¿Viste? tipo Otaku, ¿viste ese jueguito Otaku o Perón? Otaku Otaku o peronista, Perón. Es hermoso, como, hermoso. tenemos, eh, tenemos que hacer ese Pero juego, boludo. Citas de Roosevelt, es de Perón, hermoso. adivinen. Pero citas de Roosevelt o Perón y dices, ¿quién? Y la gente te lo va a googlear. Pero si vos le decís, ¿quién hizo esta medida? Perón o Roosevelt, es re ambiguo. Es re ambiguo porque eran muy similares. Y la gente, estos que creen que no es el peronismo, fue algo mesiánico que bajó del cielo, cuando fue mucho más mundano. Y que sea más mundano, perdón, que sea más mundano, lo hacen más real. Y no solo lo hacen más real, sino que le da otra connotación para la práctica política más allá de lo que digas en Twitter. Claro, claro. Y para la posibilidad de actualización, porque también el problema es que si te pones doctrinario en ese sentido y crees que el peronismo fue una excepcionalidad absolutamente rara, también eso en este mundo globalizado es un problema, porque, por ejemplo, ¿cómo haces vos para controlar a los grandes capitales transnacionales y lo que se llama fuga, que es la evasión multimillonaria, desde el Estado-Nación? No podés, sí o sí tenés que plantear algún tipo de internacionalismo en ese sentido, o de alianza, o de, ¿no? Digamos, vos no podés solamente como siendo Argentina una republicata periférica controlar los paraísos fiscales de Seychelles, no podés hacerlo. Entonces ahí, digo, peronizar en el mundo en el sentido de establecer relaciones o simpatías ideológicas con otro tipo de tradiciones políticas, pero que apunten a lo mismo, digo, a una mirada del mundo similar, que es no neoliberal, si querés por simplificar, es una gran potencialidad. Obviamente que siempre pensando, yo en eso sí soy bastante nacionalista en el sentido de, bueno, siempre tenemos que pensar en nuestras características, en En cómo se nuestras dieron nuestros realidades. procesos, en lo histórico, bueno, lo sabes muy bien, pero tampoco creer que sos una excepcionalidad y que hay una pureza, que, no hay que tocarla, hay que protegerla, hay que ser exactamente lo mismo que hizo Perón durante el 45 y el 55. Bueno, buena suerte, no existe más el Fordismo, digamos. Andá y hacelo, a ver cómo te va, ¿no? Sí, que de hecho eso es también pensar que el kirchnerismo, si bien hay muchos autores que dicen, bueno, el kirchnerismo fue lo más, esto no lo dicen como una forma de defenderlo, sino dicen, políticamente fue lo más similar que encontraríamos como modelo político al peronismo. ¿En qué sentido? En cómo, bueno, la soja del kirchnerismo
fue el trigo y las vacas gordas del primer peronismo, por ejemplo. Cuando uno piensa en eso, tiene que considerar lo siguiente: el mismo Perón no mantuvo las mismas posiciones toda su vida. Esto que decíamos antes. Y pensar que el mundo sigue siendo el mundo del 45, el mundo del 17 de octubre, es ingenuo. Cambió demasiado. Por eso también los que hablan de 70 años de peronismo no solo están infundados en cualquier forma, sino que hacen un ejercicio de pensar una realidad histórica como excesivamente estática, como si hubiera sido lo mismo el primer peronismo, y el primer peronismo distinguiendo, como si hubiera sido lo mismo el primer plan quinquenal que el Claro. segundo, que promovía que vengan capitales extranjeros, Exacto, por y ejemplo. que ahí es muy gracioso, porque en esa que no sé si era del 52 o 53, pero había radicales corriendo con nacionalismo al peronismo en el Congreso. Frondizi, que publica Política y Petróleo, le dice: vos sos un vendepatria Sí, a sí, bueno, Perón, como por bueno, ya así está, decir. chicos. Y después, ojo, porque Frondizi pues se caga en lo que Mm, escribió y anuncia la batalla del petróleo y logra el autoabastecimiento de petróleo, pero entregando montones de pozos a empresas extranjeras. Pero ahí tenemos al mismo Frondizi diciendo: che, bueno, la realidad política después es otra, más allá de lo que quieras describir, no en Twitter, sino en un libro, claro, siendo diputado. sí, 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 sí. Bueno, pero ahí tenés un ejemplo. O está, hay un, cuando uno dice, bueno, agarrar la pala, hay un afiche, hay una propaganda del segundo plan quinquenal, que está el rancho de un chacarero en 1930 y te lo muestra ahí todo roto, y después está el rancho de un chacarero en 1950 y te muestra todo muy lindo, con tractores, tecnología, y te dice: Perón cumplió, ahora cumpla usted también. Hay que sacar adelante al país, ¿viste? Pues está esa época del pan negro, Del de pan la crisis del negro, del 50 al pan morocho, dijo 52. Perón. Exactamente. Y el mismo Perón diciendo: hay que agarrar la pala, porque no puede ser todo dar, dar y dar Claro, que en sin un trabajar. momento al principio, la intención del Frente de Todos y del albertismo era volver a esa zona del peronismo donde había que hacer sacrificios. El problema es que, bueno, se fue todo medio a la concha a la lora y el sacrificio se está volviendo en una cosa, bueno, como ustedes sabrán, yo tengo una perspectiva más cercana a Cristina en ese debate del Frente Interno, pero, como leo tantos economistas y ya estoy, viste, que sobregirada del debate interno, no es que creo, o sea, Guzmán tiene, bueno, el albertismo, que sería Guzmán básicamente a esta altura del partido, más allá de otras cuestiones, pero tiene buenas, digo, es un debate interesante económico. El problema me parece que también lo que sucede es que yo veo a nosotros y también a la juventud en dos grandes trampas. Por un lado, entrampados en subjetivación política de esto tendría que ser igual a lo que hacía Cristina, lo cual es genuino, pero digamos, tenemos el mismo problema de siempre de que 30%, 30% y hay un techo. Y por el otro lado, me parece que hay una trampa de que estas cosas económicas son tan complejas para discutir que a veces es más fácil decir, no, el problema es que vos sos socialdemócrata, el problema es que vos te olvidaste la doctrina. Y en realidad decís, che, pero mira, es un poco más complejo, porque vos tenés a la Argentina, tenés el bimonetarismo, tenés... Y ahí ya no, ¿viste? Es como... Que eso es algo que yo les vengo diciendo acá al chat, vengo rompiendo las pelotas desde el año pasado, cuando empezaron a discutir pospaso, la culpa es de las feministas, del DNI no binario, la culpa es que Alberto no es doctrinario, yo decía, chicos, acá hay una discusión económica que es mucho más compleja que eso, ¿no? Que no es algo identitario, que no es si estoy a favor o no del aborto, sino que tienen que ver con, bueno, ¿qué vamos a hacer con la economía de este país? Porque el camino de Cristina, que es el que yo apoyo y todo bien, pero también tuvo problemas. Digo, nos hizo perder, ¿no? Entonces, No, no solo nos hizo perder, hay que, perdón, ¿no? Pero el último gobierno de Cristina es un gobierno de estancamiento económico, exacto. total. De Sí, sí, hecho, sí, por eso. vos tenés un De ruptura de PBI la que macro. mantiene. Sí, sí, pero además el PBI per cápita baja porque vos tenés estancamiento. Y en serio, esto es muy choto de ver. Sí, sí, sí.
igual acá, igual voy a hacer un comentario al respecto después. Vos tenés un PBI que se mantiene y una población que sube y baja el PIB per cápita no porque hubiera una recesión de la economía, sino porque la economía no crecía. Igual, de nuevo, esos números eran mejores que los de 2017, eran mejores que los de 2019 y son mejores que los actuales. Eso hay que decirlo. Claro. Pero no se siguió una senda de desarrollo. Y un poquito, hay que decir esto, No, por eso yo. Sí, sí, sí. estábamos todos en el clima de somos indestructibles, por Sí, así sí, decir. sí, sí, sí. Armen un partido y ganen las Sí, elecciones. sí, y El problema es que lo sucedió. Y lo hicieron, el hicieron. problema es que lo hicieron, hay que decirlo. Eh, Sí. Sí, yo pero por bueno, eso perdón, Inca. no, Sí. no, que te iba a decir que en la discusión actual, por supuesto que, bueno, tengo mi corazón, pero digamos, me lo tomo muy racional y realmente estoy ahí como en el medio, porque veo claramente la inflación, veo claramente la cuestión de la participación en la ganancia de los trabajadores y el capital, que son las cosas que más me preocupan, pero a la vez también veo todos estos cuestionamientos, leo a los economistas, de por ahí más de línea desarrollista, digamos, me entraron esas balas, creo que fue parte del aprendizaje post-2015, entonces estoy ahí como siguiendo el debate de una manera muy, digo, cuando agarro uno muy albertista y me dice estas cosas, me dice, no, porque fíjate que Guzmán lo que quiere hacer es que haya un crecimiento y hay crecimiento, le digo, che, pero chabón, fíjate cómo está la inflación, fíjate cómo están los precios, fíjate, ¿no? O sea, todo lo malo. Y cuando me agarro uno muy cristinista, le digo, che, bueno, pero fíjate que nosotros cuando gobierna, o sea, ¿entendés? Como que estoy ahí como un nivel de Tenenbaum que no se puede creer. Es como, o el chaboncito del No, pañuelo verde y el eh, pañuelo celeste, las dos marchas, ¿viste que aparece? pero es que acá hay un tema que es, viste cuando decíamos lo de partidizar, eso también va para la economía. Y pienso yo, el macrismo hizo mucho daño cuando hablaba, por ejemplo, del cepo como una cuestión del kirchnerismo. Entonces, ¿qué hizo? Sacó el cepo, hubo una fuga terrible y demás, y de repente, antes de irse, cepo de nuevo porque se está descontrolando todo. Claro, Voy a decir algo que no estamos acostumbrados a decir. De verdad hay que bajar el gasto público. Pero no en el sentido de bajar el gasto público sacándole presupuesto a educación, sacándole presupuesto a salud. Y ni siquiera es porque, por ejemplo, el costo de la política sea realmente tan alto. Pero sí hay que empezar a destrabar ciertos gastos ineficientes. Todos tenemos alguna experiencia de ineficiencia en el Estado. sí, sí. O no solo ineficiencia, sino de excesiva burocracia para algún elemento. Mm, Acá, de nuevo, uno puede decir, no, la autocrítica excesiva es comernos entre nosotros. Y la autocrítica un poco funciona para poder mejorar. Y acá voy a decir lo siguiente, que es, si nosotros queremos defender al Estado, como el rol del Estado en la economía, pensar la lógica del bienestar por encima de la lógica del mercado, el Estado tiene que ser mejor. No sí, sí, podemos sí. quedarnos con eso. Podemos dormirnos en los laureles. Esa es un poquito mi postura sobre eso. Y no para decir, a ver, yo estoy muy lejos de ser un ortodoxo en economía, lejísimos, pero sí creo que tenemos que empezar a ver cuáles son los errores, incluso de lo que nosotros defendemos excesivamente, a veces por partidismo. Claro. Em, Para que no quede como él solo dice el sí, partidismo sí, con el sí, sí. feminismo. No, no, lo digo con todo. Sí, 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 te entiendo. Em, Sí, además hay toda una discusión con respecto a la economía y la cuestión de la necesidad de dólares, que es muy intensa, que tiene que ver con la relación de sectores que históricamente fueron ajenos o enemigos del peronismo, que tiene básicamente que ver con el agro, ¿no? Con el sector agroexportador, que ahí también hay una gran ambivalencia de qué hacer con esos sectores, especialmente ahora.
del crecimiento del precio de los granos. Y acá ya te están acusando de liberal ortodoxo, te están diciendo... A ver, es verdad que todos sabemos muy bien. Yo creo que hay una cuestión con la eficiencia del Se Estado. prendió esta historia por Sí, todo. sí, sí, sí. Pero, pero es verdad que el mayor gasto, se sabe, el mayor gasto tiene que ver con jubilaciones y con subsidios, y esos subsidios no son los planeros, lo plané, lo que dice los planeros, la gente de derecha, sino nuestra luz, nuestro gas, digamos. Por eso también hay toda una discusión con respecto a las tarifas, ¿no? Pero bueno, sí, sí estoy de acuerdo con... Yo creo que hay un montón de banderas que tomó el macrismo eminentemente, que no tienen por qué ser del macrismo. La eficiencia, la modernización, por ejemplo, del Estado, que son grandes tópicos del neoliberalismo, del liberalismo económico argentino, yo creo que tranquilamente pueden. De hecho, yo recuerdo que Evita Perón, cuando habló del voto femenino, habló de la Argentina moderna. En ese momento se decía lo de la Argentina moderna, lo de la modernización de la Argentina, formaba parte del discurso peronista. Y la eficiencia también, porque la construcción del Estado peronista también tenía que ver con la eficiencia, ¿no? Yo creo que ahí hay una Por cuestión las dudas, importante. Perón en su segundo gobierno bajó el gasto público porque dijo, hemos dado demasiado, y en serio, no sé, lo pueden buscar, no sé, muchos libros de economía, pero el mismo Perón en su segundo gobierno dijo, bueno, todo esto de hay que agarrar la pala, fue el mismo peronismo recortando el gasto público, siendo ligeramente más ortodoxo para decir, bueno, necesitamos la eficiencia, porque, de nuevo, no digo esto porque yo no crea en el rol del Estado, al contrario, porque quisiera que el Estado sea mejor. Pero mira, acá te voy a Eh, hacer algo tramposo y un poco pensando en Fran B, que no es nuestro albertista querido del chat. Yo te podría decir, pero ¿no es eso lo que está haciendo el frente? ¿No es eso lo que está haciendo este gobierno? ¿Y que genera justamente malestar? no, y te diría por qué no. Porque en ningún momento, por ejemplo, se discute ese gasto de la política, por dar un ejemplo. Pero no solo la política, sino que hay montones de planes, no estoy diciendo los planes sociales, sino planes de gasto público en medidas que son cosméticas y que de repente es gasto ineficiente. Por Ok. ejemplo, las últimas campañas bastaba con ver YouTube. El presupuesto que hubo, por ejemplo, para propaganda electoral o para medidas, de nuevo, que esto no quiero hacer, puedo dar detalles, no quiero dar detalles, pero se ven muchas cosas. El presupuesto de medidas cosméticas con el objetivo de decir, mirá lo que hacemos. Eh, y que no tiene un impacto real y concreto y que hace a una instrumentalización política. Perdón, espero que nadie me... Ya es tarde, ¿no? Ya me Cagaste, metí en el boludo, pantalón. cagaste. Y además este chat, imagínate si a mí porque yo básicamente me presto a esto y soy la vieja a la que vienen a descansar estos hijos de puta. Pero vos cagaste, entraste acá y Sí, ya sí, sí, está. ya Van a me decir metí. Pablo Borda, se hace Eh, libertario. Pablo Borda con historia... Milei, prepárate para los edits. Ya está, fuiste. No, no, pero No, yo te entiendo y creo que no es algo... Digo que son autocríticas yo creo que, por interesantes. ejemplo, lo que hace este gobierno es capaz no profundizar en ciertos gastos, pero no cuestiona a los otros. Y, de nuevo, Dios, esto va a ser re Milei. Lo compensa un poquito con emisión, ¿no? Que la emisión no es necesariamente mala, de nuevo, ahí está la partidización de las cosas. Pero es uno de los componentes de nuestra inflación. La inflación no es un fenómeno monetario, como dice Milei, eso me parece una pelotudez enorme, sino que es un fenómeno multicausal. Pero estamos en un contexto en el cual el ajuste se hace mediante inflación. Bueno, pero ahí está, es muy Guzmán lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo en que el ajuste se haga mediante inflación. Ojo con eso. No, boludo, Yo pero la quise. cuestión de la emisión. Mirá, boludo, no, el chat está en su mejor momento. Pablo Broda, dicen. Serpientes, serpientes a morir. eh, Acá dicen Pablo Borda después de una cerveza negra. Qué ganas claro, de que vuelvan comer los milicos. balón. Frambe, nuestro albertista penitente, dice:
Pero esa emisión pasa porque le piden más gasto a Alberto, y lo dice en mayúscula, está sacadísimo. Em, acá Meme Conen pajerea, como siempre. Meme Conen nuestro. Tenemos a Meme Conen y a Gracias Menen, que son como nuestros Raúles del chat, que los queremos mucho, siempre tiran comentarios así. Tremendo, le pareció peor pensar como Guzmán que como Milei, dicen acá. Fuertes No, acusaciones. no. No, Después en peor el me medio parece que alguien sí, le está Felipe. explicando neoliberalismo a alguien, a The Master of Lag, que me parece que es libertario, o la de Master. Bueno, y yo igual me parece que el problema principal de este gobierno es que hay una indecisión con respecto a eso. Y que, digamos, no hay como la ida y vuelta hace que lo que se quiera hacer termina saliendo mal. A ver, si vos querés controlar precios, te tenés que tirar tipo Néstor y Moreno, y digo, tipo el kirchnerismo y Moreno, y hacerlo a fondo o no hacerlo. Pero el gobierno lo que tiene es esta cosa de, bueno, vamos, lo que dijimos de las retenciones, bueno, vamos a poner retenciones. No, no, no va a haber retenciones. ¿Qué tienen Entonces, que ponerlas? Por ejemplo, por las dudas. Yo estoy claro. recontra a favor. Ah, Antes, mirá, antes de que me miren, digan, yo estoy aprendan. recontra a favor de que haya Fíjense, quiere que retenciones haya al campo. retenciones, así que no es libertario. Obvio, por supuesto. Fíjense. eh, Hay que dejar de subsidiar la energía de las criptogranjas, dice acá. Yo creo que lo de los Bueno, eso subsidios por es ejemplo, una gran discusión y a veces se pone al sí, sí, ahí kirchnerismo tenés un caso, a ya que Cristina lo como dejó, la que, a ver, yo estoy a favor del recorte de los subsidios y que paguen los que más tienen, porque es una cuestión, pero hay una gran discusión que tiene que ver técnica y que tiene que ver con la cuestión inflacionaria. No es que y no solo Cristina lo inflación, esté, hay algo ahí más complejo, no es que simplemente Cristina quiere defender el subsidio de la gente de Recoleta, no es tan simple como eso. no, hay dos componentes. Uno es la inflacionaria, porque si sube la energía, sube el precio de todo, nos parece una pavada, pero si sube la energía, es más caro cocinar, por dar un Sí, sí, ejemplo. sí. Es más caro el mantenimiento de todo. Pero ojo también, porque el subsidio a lo que lleva es que, por ejemplo, ¿por qué pegó tanto el minado de criptomonedas en Argentina? Porque la energía es demasiado barata, Claro. a tal punto que a nosotros nos parece, bueno, pero es cobrar, por así decir, ¿no? Es sacarle guita a la gente que paguen la energía más caro. Acá dicen, Pablo ahora va a ser una sorpresa cuando lance mi candidatura con mi ley. No, pero Se hablando en serio, supo. si la energía es tan barata, que en realidad no es que es barata, termina pagándola Sí, sí, sí. el Estado paga mucho para que haya cierto desperdicio, o porque para que, por ejemplo, vos tengas granjas de minado de cripto, donde tenés una empresa que tiene un galpón con 100 tarjetas de video y computadoras minando por nada, por dar un ejemplo X, pero que yo voy es, hay tal desperdicio porque no hay una relación entre lo que sale producir la energía y lo que sale después o lo que lo pagamos. Y parece una boludez, pero cuando uno dice el pensar políticas de largo plazo, si después tenemos que importar energía, es un quilombo. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 yo estoy de acuerdo ahí con que esa discusión es... Pero bueno, digamos, porque muchas veces dicen, no, porque Cristina, ¿cómo puede estar a favor de seguir subsidiando todo esto? Pero es más complejo, ¿no? Y me parece que también hay algo de la oportunidad. Ahora estamos en un momento hiperinflacionario. La inflación va a ser de un 70-80%. Si encima haces esto, digamos, ¿a dónde te lleva? Me parece que hay algo también que tiene que ver con la situación y además con los condicionamientos del FMI, que es el gran fantasma del cual no estuvimos hablando, pero que aparece ahí condicionándote qué puntos puedes utilizar para tal o cual cosa, del PBI. Entonces ahí es como estamos en una situación un poco compleja, que no sé cómo carajo se va a resolver, igual no tengo ningún tipo de resolución, pero Es que ese es el terreno pantanoso. Por eso hay gente que está creyendo que yo soy liberal. Yo sí, no cagaste, sé. boludo. O sea, acá está Carlitos, ¿viste? Y Carlitos tiene una teoría que es la teoría objetiva del valor,
que planteaba lo que es el costo social de las cosas. Y Carlitos, por ejemplo, ahora me diría, sí, Pablo, el costo social de la energía es muy elevado para lo que se paga en Argentina. Entonces no podemos pensar, él hablaría en alemán, ¿no? Sí, sí, te No iba a decir, podemos me encanta pensar, esa cosa que le pusiste. No podemos pensar. no podemos pensar entonces que el valor de la energía es subjetivo como lo determina el mercado, sino que por el contrario, el valor está determinado por los costos y los costos son entendidos como el valor social y esto no es pensar el trabajo como un conjunto de acciones repetidas e improductivas, sino como la capacidad de una sociedad para transformar su realidad. Entonces Carlitos me diría, no, Hermoso. che, la energía tiene Ney, otro ney, valor. ney, dice, ney, ney, ney. La energía tiene otro valor y no podemos no asignarle ese valor, porque de repente, paca paca en El doctor vivo, Bompato, dice, ¿quién es el doctor Bompato? No quedó en el casting de eh, Samba. Claro, ahí eso lo sacaste de la galera como un Deus ex machina para que no te acusen de liberal y de tengo otra, igual libertario. yo tengo una que me acompaña a todos lados, para que no me acusen de liberal, pero es más polémica, es más escrachable. ¿Qué es? Ahora tenés que decir. Ok, esta, la que utilizo, hay algunos que sostienen que lo hice pura y exclusivamente para ganar discusiones o como argumento, que es esto. Pela, chicas, pela, que. ¡Oh! No, claro, Así que cagaste. no, créanme que no Sí, soy sí, sí, liberal. sí. Sí, no, No no es soy liberal, liberal, no es liberal. por Ha las pelado dudas. para liberales somos todos después de la Revolución Francesa. Sí, bueno, claro, libertario, pues ya sabemos. Además, ni siquiera, a ver, Bueno, eso. libertarios incluso está la tradición libertaria, el anarquismo. En algún momento vamos a tener que hablar con Café Kioto sobre eso. Porque hoy me dijeron, tienen que hablar con Café Kioto sobre anarquismo y peronismo y ahí habría mucho, especialmente los inicios. Después por ahí se hizo todo más complejo, pero en los inicios claramente, porque la tradición anarquista del sindicalismo en Argentina a principio de siglo fue muy importante. Así que ahí hay una cosa. Totalmente. Bueno, a ver, bueno, ya se picó en el chat, ya están como locos. Sacate la remera, todas Raúl, le dice, ¿no? Está como, quieren que peles, boludo. Alguien puso se me trabó. Rula dice, te voy a creer que no sos liberal si te pones en culo. Me parece una falta de respeto. De vuelta, por favor. Bueno, están como locos, están como locos. Me parece muy bien igual, la cosificación es nuestro derecho humano y de todo. Tiene Como que gente ser, blanca claro, y casi tiene que ser una relativamente cosa, hegemónica. tiene que ser una cosa horizontal. Bueno, yo igual había pensado hablar un poco del tercer peronismo, pero ya un poco lo tuvimos tocando porque básicamente fue ese quilombo ideológico que ya sabemos y también fue muy trágico, así que por ahí mejor no tocarlo. Sí. Eso Eh, igual es para hablar. Es un tema que a mí me gusta, pero es terrible. Es Le terrible, tengo, sí, sí, sí. Por yo eso yo tengo, no se tampoco sabía, pero entiendo yo muy tengo bien cómo peronista soy. Dice, bueno, soy peronista, voy a reivindicar un periodo. Vamos a los 70, digo, a los 73, 76. Vos decís, no, boludo, no puedo. O sea, ¿por qué querés hacer no, o eso? Es reivindicar re fratricida. acríticamente a Isabel, ¿viste? Y hay un montón de cosas para Sí, decir Isabel. claro, como decís, bueno, no, boludo. Ponele, vos tenés a Helbard, ya que tenemos amigos del PC. Sí, lo Está requeremos a bien, Helva. lo queremos mucho al compañero Helbard, que además Helbard era eso, ¿viste? Era comunista, modernizador, empresario, tenía plata. Era como, si se le aparece hoy a Helbard, Helvar, Milei se le llena el culo de preguntas, porque es como, es que Helvard es el primer hombre, la CGE se crea en el primer peronismo, se crea en el segundo gobierno de Perón. Y el primer secretario de la CGE durante el segundo peronismo fue Helvard. hmm, Que dicho sea de paso, viste que está esta cosa de no, Perón era nazi. sí, Helvard era sí. judío, me salió decir era judío. Judío, mi No familia fue es a judío, propósito. mi familia es judío. Mi familia es judío. Helvard era judío. Porque hubo todo un sector del empresariado que conformó el peronismo o el aparato político peronista judío. Hay un libro de Ronan Rein que se llama Sí, Los muchachos muy peronistas bueno. judíos, en el que analiza todo esto y dice, no, es una boludez decir que Perón era nazi. Sí, 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 porque realmente el peronismo tuvo una. Por eso el peronismo fue muy.
fue muy avanzada, boludo, y no tiene nada que ver con esta imagen cabeza de termo que tienen. El libro Ran and Rey es muy claro, el nivel era muy liberal en el mejor sentido, en el tema de la pluralidad, de la democracia. Está bien, hubo algunos momentos, metieron preso a Victoria Campo, está bien, pero digo, en el conjunto o en la macro, hubo también un montón de este tipo de alianzas que hacen también que la Argentina hoy sea un país que por supuesto hay antisemitismo, todo lo que quiera, pero que la verdad, comparando con Chile, que tuvieron a Kast, que es el hijo literalmente de un nazi, De que un iba. nazi. Y acá hay gente diciendo, Perón tenía un amigo judío. Perón puso el primer ministro judío de la historia Claro, no argentina. es como tuvo un Perón amigo. fue el peronismo fue el primer gobierno de América Latina en reconocer al Estado de Israel. Sí, sí, Eh, sí. Perón tuvo montones de conflictos con los nacionalistas católicos porque, por ejemplo, estableció la tolerancia religiosa o porque sacó la educación católica de los colegios públicos. Por Dios, es mucho más Sí, complejo. No eh, estamos diciendo que tuvo un amigo, o complejo. sea, Es es decir, como el no estoy Estado diciendo, no, porque peronista. Perón tenía un amigo judío, no era nazi. No, al No. contrario, justifiquen por qué Perón era nazi. Y me van a decir, no, bueno, es que vinieron nazis a Argentina. Fueron nazis a todos lados. Había nazis en Paraguay, había En nazis en Estados Estados Unidos, Unidos, a había morir. Y muchos más encima se nazis en llevaron Estados a los Unidos mejores, que los pusieron a laburar y, allá en la bomba atómica, boludo. Nos y recagaron. algo Nosotros más. tenemos los viejos de mierda que se fueron a Bariloche a hacer Sí, chocolate, boludo. Al final ni eso. y es más, fueron incluso más nazis a la Unión Soviética. Pero más nazis se quedaron en la Alemania Federal, donde incluso fueron parte de los gobiernos posteriores, porque ahora el nuevo enemigo era era el comunismo. Entonces, Pero bueno, claro, es como que los nazis reconvertimos, hola, yo puedo ayudar. acá ponen, acá ponen rey nazi reconocer a Israel. Bueno, boludo, al final no les caga nada. Bueno, vieron que de hecho cuando estuvo Guado le mostraron una espada, una réplica de espada de San Martín que Perón le había regalado al Estado de Israel. Está bien, bueno, sí, ahora estamos más con la causa palestina, me parece que todos acá. Seguramente igual hay algún libertario que no le gusta la idea, pero bueno. Pero bueno, reivindicamos entonces a Helvar. Yo creo que en un stream peroncho surdesque como ha sido este, a Helvar lo queremos en nuestro corazón, a Williamcito Por Cook, supuesto, al compañero Rodolfo Walsh, obvio. por supuesto. Qué sé yo, hay tantos, al Carlitos Mujica, al padre Mujica, hay mucho Ay, para. quiero decir esto. Perdón, te voy a Sí, usar este espacio para decir esto. A Mujica no lo mató Montoneros. importantísimo. Esto es importantísimo, porque fue como, por dar un mejor ejemplo, fue como cuando se mató Nisman. Lo primero que dijeron todos fue, lo mató Montoneros, claramente lo mató Montoneros, así como a Nisman, claramente lo mató Cristina. Y no hay ninguna fuente para plantear que lo mató Montoneros. Y al contrario, cuando matan a Mujica, él está acompañado de un amigo al que también balean. Y este amigo después reconoce un matón de la AAA y hasta hubo sentencia hace no muchos años, hace pocos años de hecho, contra los asesinos del padre Mujica en las causas por los crímenes de lesa humanidad y eran miembros de la AAA. Entonces, dejen de repetir eso porque me hace re mal. Es como si de nuevo nos hubiéramos quedado con que a Nisman lo mató Cristina porque a los otros días dijeron, lo mató Cristina, claramente. Bien, bien, es una Perdón. gran aclaración. No, está perfecto porque incluso yo hace poco vi una nota de un historiador Foucaultiano, creo que de Besetti, que dijo lo mismo y le salió a responder un grupo de historiadores planteándole todo esto, que no hay documentos y que, No hay nada para claro, y decir que que al lo mató contrario Montonero. hay algunas pruebas documentales y de tipo testimonial que demuestran que más bien hay una relación más marcada con la AAA, que la AAA además estaba desatadísima. Que además, si lo hubiera matado Montoneros, hubiera sido como, no sé, justo el único cura tercermundista que mató Montoneros. Claro, sí, sí, como los montoneros eran el Que más justo loco fue el del padre mundo, Mujica, boludo, claro. ¿viste? Y después, que ojo, eso no quiere decir que no tenía conflictos con Sí, sí, Montoneros, sí, no, pero no claro. sé, pónganse a googlear curas tercermundistas asesinados por Montoneros, fíjense cuánta suerte tienen, y pónganse a buscar curas asesinados por la AAA, curas asesinados por la policía,
curas asesinados por los milicos. Angelelli, ¿no? Creo que lo mató la Por Triple A. ejemplo, sí. Dicen acá, a Nisman lo mataron los montoneros, a Eso, Mujica le pasó la con Marcino la uno 45. pone conclusión, a Sí, Nisman lo boludo, ¿te mataron das los cuenta que montoneros. no podemos hacer nada porque a esta gente le gusta la falopa? Bueno, escúchenme, hemos hablado un montón. Yo creo que da para bis en algún momento. En algún momento. Da Sí, para yo bis. estaría encantado, Porque creo que la pasaste encantado, bien. Este chat obvio. ha habido mucho de tu fandom, que te quieren mucho, que te han cosificado, que te han aplaudido. Pero los nuestros, me sorprende, se portaron muy bien. A mí sí me bardearon, porque siempre me dicen alguna forrada. Pero con vos se han portado muy bien. Y estoy muy contenta con ustedes del chat porque la verdad yo pensé que iba a ser más impresentable y estuvieron unos señoritos ingleses. Dice media horita más, dice, están como locos. La próxima en el canal de Borda. Bueno, lo que pasa es que acá yo lo quería, yo lo quería entrevistar a él porque él me parece mucho más interesante, está haciendo una cosa de divulgación mucho más consistente. Y a mí la verdad que no sé en qué me podrían No, entrevistar, pero la verdad. no, yo soy. Es un zurdo hablando de historia y vos sos una peronista hablando de peronismo y Peronista del literatura. ala izquierda, porque eso es Peronista verdad de la también, porque viste, izquierda, y si no sos peronista de Perón. claro, pues si sos peronista, sos feminista, te caen bien los surdesques, querés mucho al PC, cagaste, boludo. O sea, sos de la que te puede decir, bueno, lo de Mansur no está tan mal, pero después andás, viste, con los zurdos, digámoslo, es así. Así que, bueno, te quiero agradecer mucho por haber venido. Les voy a compartir, y no sean ratas, de nuevo, el cafecito de Pablo, que si ustedes van a Historia para Milenias van a ver que está buenísimo lo que hace, que nos ha desasnado. Que no sé qué es lo mínimo del cafecito, 100 pesos. No, pero no es Sí, necesariamente, no, pero no es bueno, necesario. cállate vos, cállate. Háganlo, tírenle unos manguitos, banquemos a los creadores de contenido y por ahí si no tienen plata no hay problema, consuman, síganlo en YouTube, compartan lo que hace, coméntenle a alguien que le interese la historia, que está este divulgador, este joven divulgador. Ya están diciendo si es liberal que se esfuerce y no nos pida guita. Tarado, ya quédate con eso, cagate, boludo. No, voy a Ahora quedar cada vez quemado para la siempre. próxima que hagas el video en vivo de YouTube te van a empezar a tirar la serpiente, va a venir el presto, te va a empezar a hablar el presto, cagaste. Bueno, te agradezco Se un pueden montón. sumar al canal de Historia para Sí, Millennials acá o a arribita, la página de Instagram o al Twitter. acá arribita se los estoy mostrando, tienen y en Twitter es Pablo Borda OK y en YouTube Historia para Millennials y también está en Instagram. Estás en varios lados. ¿Y en dónde más estás? ¿En No, Discord? después No, tengo qué el mierda. No, tengo mi Instagram personal que subo otros contenidos X, pero la gente en realidad se ríe con lo que subo, que es otra opción, pero sobre todo en Instagram y YouTube. En Perfecto. YouTube todos los miércoles a las 21 horas hago una charla en vivo de historia que suele durar 2 horas o más. Ah, ok. Entre ellas, si las buscan, todas están grabadas, hay una clase de 4 horas sobre Montoneros. Toda la historia de Montoneros. Esas fueron 4 Planazo. horas seguidas de Coger, no historia de gracias. Montoneros. No, Cuatro eso no, historias no de ocurre. Montoneros, 4 horas de historia de Montoneros con Pablo Borda. Es un planazo. Y además tiene un montón, tenés un montón de videos de Sí, varios tengo temas. Algunos más mucho. de historia en un sentido de larga duración y otros por ahí más concretos, de cositas más mini, pero hay mucho contenido. Así que ahí tienen para darle. Y por supuesto que nada, nos seguimos leyendo con todos en Twitter y tal, y si les interesa por ahí algún tema particular, porque tranquilamente nosotros somos tan borrachos y faloperos que nos podemos juntar para hablar de cualquier Por cosa y supuesto. vamos a hablar y le vamos a dar, pero si por ahí les interesa alguna cuestión específica, pueden también pedir, si pusieron en el cafecito, ratas de mierda, si no, no sé. Bueno, Pablo, te agradezco un montón y espero que haya otra oportunidad de vernos. Ah, y seguramente Lo que va a yo ver. le pase este video a Pablo, así que si lo quieren volver a ver o si quieren repasar alguna cuestión o igual ya te hicieron cortes de clip, ya te cortaron la parte donde decís que sos libertario, así que yo creo que te van a hinchar las pelotas Genial, un tiempo, pero genial. si lo quieren volver a ver seguramente que o él o yo lo vamos a subir, así que pueden revisarlo por ahí. Te agradezco un montón, querido No, Pablo. gracias a vos por la invitación. Mandale un Realmente. saludito acá Un al chat, gusto, Felipe. tanto a tu grupo como al grupo de mis faloperos.
Un gran saludo al pueblo de la Inca y al pueblo de Historia para Millennials. Bueno, perfecto. Nos vemos, chiquins. Adiós.